Buen día, yo soy Diana Paula Murillo García y hoy vamos a hablar sobre el sistema federal y sus antecedentes. Primero tenemos que saber cómo se originó en sí el sistema federal. Este tuvo su origen en Estados Unidos de América con las 13 colonias inglesas. Estas 13 colonias se encontraban subordinadas por la corona inglesa, pero entre ellas eran independientes, es decir, que cada una se regía con sus propias reglas. Hubo varios momentos en que la corona trató de unificar un poco más las colonias, es decir, que siguieran más o menos las mismas reglas para que hubiera un orden. En otras palabras, podríamos decir que se trató de centralizar. Una de las maneras en que se trató de centralizar las colonias fue con el Plan de Albany, que decía que el interés común de todas las colonias debería estar en un órgano central y que los temas de carácter local debían ser regidos por cada colonia. Para esto, las colonias tenían la posibilidad de tomar sus propias decisiones y como este plan les iba a prohibir hacer eso, fue que no estuvieron de acuerdo y no se aprobó. Después surgió el primer congreso que creó una constitución rígida para las colonias. Tiempo después se creó un segundo congreso que es el que daría inicio a la independencia de las colonias inglesas de la corona. Cuando ya fue que terminó el tiempo en que de independización, se formaron nuevos gobiernos y cada gobierno tenía su propia constitución. Estas colonias se convirtieron en estados y cada una tenía su propia soberanía. Después tenemos que surgió la congregación. Los estados podían conservar su soberanía, es decir, la forma en que iban a gobernar, pero el Congreso se tomó muchas atribuciones que antes le correspondían a cada estado. Con este tipo de formación, la congregación se hizo insostenible, es decir, que ya no era factible de usarse. Entonces llegó un momento en que todos estos estados pensaron en volver a la monarquía. Entonces, en ese momento, cuando estaban pensando en volver a la monarquía, se convocó a una convención federal con la excusa de que iban a modificar ciertos artículos de la Confederación, lo cual no sucedió. Lo que se hizo fue que se creó una constitución federal. De esa convocatoria surgieron dos planes, uno por parte de los estados grandes y uno por parte de los estados chicos. El plan que surgió de los estados grandes era el Plan de Virginia, que consistía en que el poder nacional se dividía en tres ramas: ejecutivo, legislativo y judicial, y que el poder legislativo se iba a dividir en dos cámaras y que estas dos cámaras iban a estar conformadas por miembros proporcionales a la población de cada estado. Por otra parte, los estados chicos formularon el Plan de New Jersey, que constaba de una sola cámara única con representación igual por todos los estados. Claramente, estos proyectos eran contraposición uno del otro. Los estados grandes no estaban de acuerdo con los estados chicos y los estados chicos no estaban de acuerdo con los grandes. Entonces surgió el Plan de Transacción de Connecticut, que consistía en agarrar una parte del Plan de Virginia y una parte del Plan de New Jersey, que nos decía que la representación proporcional para una de las cámaras y para la otra, que sería el Senado, sería un voto igual para cada estado. Esta fue la forma en que se originó el sistema federal en Estados Unidos. Fue a prueba y error, es decir, que con el paso del tiempo fue que fueron implementando mejoras en este sistema.
Tiempo después, cuando se veía que funcionara, empezó a implementarse, o más bien otros gobiernos empezaron a traerlo a sus países para implementarlo de la misma manera. Cuando terminó la independencia en México, se crea el primer poder constituyente. En ese momento, los estados estaban unificados. Después entra Iturbide, impone el imperio y Santa Anna se levanta en armas. Cuando Iturbide es derrotado y el imperio cae, se crea un nuevo poder constituyente, un segundo poder constituyente. De ese segundo poder constituyente se hace un acta constitutiva donde se menciona por primera vez la división de los estados. Y esta fue la forma en que se estableció un nuevo sistema federal en México. El sistema federal comenzó haciendo que los estados tuvieran su propia soberanía también, pero esto creó una crisis, ya que todos los estados imponían sus propias reglas de manera, pues, sin equidad e injusta hasta ciertos momentos. Era una anarquía. Esto obligó a que el gobierno centralizara los poderes, es decir, que hasta cierto punto los estados tenían libertad, pero lo más importante, que era respecto a todo el país, era centralizado. Y pocas facultades son las que se le quedaron a los estados. Por mi parte es todo. Espero que haya gustado el video. Muchas gracias.